Dejamos en el video anterior a Jesús con sus 12 discípulos en el aposento alto, en un momento en el que se presagiaba que algo duro e importante estaba por pasar. Pensamientos confusos había en la mente de los discípulos, presentimientos de que claramente algo estaba por pasar y buscaban saber qué era, y por otro lado temían descubrirlo también por las expresiones que venía teniendo Jesús. Y continuamos hoy el relato yendo a quizás el corazón de lo que pasó en el encuentro que tuvieron en el aposento alto. Juan 13, versículo 1, nos dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y me gustaría que entiendas que lo que hoy vamos a estar viendo, estudiando, siguiendo los pasos de Jesús en estos siguientes minutos, son justamente la expresión de estas palabras. ¿Qué significa esto de que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el final? La expresión final no quiere decir solamente hasta lo último del tiempo, sino hasta lo máximo de profundidad. Habla de la profundidad del amor de Jesús por sus amigos y de lo prolongado o lo eterno de ese amor por ellos. Y para comenzar o para introducir entonces las escenas que hoy vamos a considerar, dice que tuvieron los discípulos un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Ya recordás que otras veces conversamos de esto, ¿no? Pero ¿no te choca que en esta circunstancia en la que la vida del Señor está llegando a lo último, sus discípulos estén hasta este momento discutiendo entre ellos acerca de este punto? ¿Por qué este punto? Bueno, sus discusiones siempre giraban en cuanto a quién era el más importante entre ellos. Nadie ponía en duda que el más importante de todos era Jesús. Por eso todos le seguían. La discusión era, ¿quién será su mano derecha en el reino? La discusión, en esta oportunidad por lo menos, venía porque estaban todos con los pies muy sucios. Era muy desagradable sentarse así a la mesa. Pero parece que Pedro y Juan, cuando hicieron los preparativos que mencionamos en el capítulo anterior, olvidaron contratar al sirviente que debía hacer esta tarea. Era muy desagradable que estuviesen con los pies sucios, pero si no estaba el siervo, esto no lo haría nadie. Y de ahí que quizás las miradas, esta discusión que comenzó, ¿alguien debería reemplazarlo? ¿Alguien debería tomar el papel del siervo? Yo no. Yo tampoco, no sé si por ese lado vino la discusión, pero este era el tema que estaban conversando. Y Jesús les dijo entonces, ¿saben? Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No será así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, el que manda como el que sirve. Jesús está diciendo una absoluta contradicción a lo que los discípulos entendían por el que manda y el que sirve. Jesús estaba enseñándoles una lección que nunca habían aprendido, pero que después de aprenderla nunca la olvidarían. Ojalá vos y yo recorramos junto con ellos esta experiencia. El que manda como el que sirve. Ellos sabían que así no era la cosa. El que manda, manda. Y el que sirve, sirve. Punto. Es así de simple. Jesús sabía que les costaba mucho entender esto. Por eso siempre discutían estas cosas entre ellos. Y esta noche Jesús se los explicaría de una forma que jamás
olvidarían. Y continúa entonces explicándoles. Porque, amigos, ¿quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado en la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Otra vez no se entendía lo que Jesús decía. Ellos no podían entenderlo. Los que estaban sentados en la mesa eran ellos y Jesús. Sin dudas que ellos eran los más importantes. Y todos sabían que el menos importante era la persona que no veían, el que debía servirlos, lavando los sucios pies de todos antes de cenar. Parece que solo estaban los importantes en el aposento alto esa noche. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Sabés que Judas fue totalmente defraudado por Jesús? Él era ambicioso, deseaba llegar muy alto, tenía enormes sueños por cumplir en su vida. Por eso justamente se unió a Jesús y apostó su destino a quien Jesús él creía que era, para poder disfrutar de sus sueños, del cumplimiento de sus sueños en el reino que Jesús establecería. Pero Jesús no tenía lo que se necesitaba para poder ser rey. Sus peleas con los líderes ponían esto en evidencia. Judas se dio cuenta de que se equivocó al seguir a Jesús. Había perdido 3 preciosos años siguiéndolo. Y ahora ocurriría algo que confirmaría aún más sus conclusiones acerca de Jesús. Para asombro de él y de todos los demás discípulos, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Te aseguro que nunca antes ningún siervo lavó jamás tan bien los pies de las personas como Jesús lo hizo en esta oportunidad con sus discípulos. Él siempre hacía las cosas bien, muy bien. Los pies de los discípulos estaban horriblemente sucios, pero Jesús se preocupó con sus manos, las mismas que habían creado el universo y este mundo. Tomó el agua y fue lavando los pies cuidadosamente de cada uno de sus discípulos, dejándolos tan limpios que cuando utilizó la toalla para secarlos, esta toalla solo tomaba un poco de agua, porque los pies ya estaban totalmente limpios. Y así Jesús empezó a avanzar en esta obra incomprensible dentro del silencio y la mirada atónita de todos sus discípulos. Fue haciendo un trabajo perfecto y cuando llegó a Simón, este fue el que alcanzó a reaccionar. Y nos dice la palabra que él le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Está explicando a Jesús. ¿Te das cuenta lo desubicado de lo que está pasando? ¿Cómo vos vas a lavarme los pies a mí? No, Jesús, no. Ni se te ocurra. Esto no va a pasar. Jesús, esto no tiene sentido. Y Jesús, imagino que levantando su mirada de los pies donde los tenía a Pedro, le dijo: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, fue la respuesta categórica de Pedro. Jamás me lavarás los pies. Esto no te lo voy a permitir. Vos no me vas a lavar los pies. Se bloqueó Pedro. No le permitiría a Jesús que le lave a él los pies. ¿Cómo podía ser que pase esto? Él no lo iba a permitir. Nunca su maestro lavaría sus sucios pies.
Pedro se plantó absolutamente. Basta, Jesús, esto no va a pasar. Calmadamente Jesús le siguió diciendo, si no te los lavo, amigo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, que siguió sin entender por qué estaba haciendo esto, pero frente al planteo de Jesús le dijo, no solo los pies entonces, Señor, sino también las manos y la cabeza. No entendió la razón, pero sí la consecuencia. Y aunque no entendió a Jesús, le dijo, hacé conmigo como dijiste. Podés no solamente lavarme los pies, si es como vos decís, entonces bañame también, Señor. Y Jesús le contestó, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Qué cosa, ¿no? Jesús lavó los pies de sus discípulos, inclusive los de Judas. Y cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Está claro que la respuesta de todos era no. El silencio de todos dejó esto muy claro. Ustedes me llaman maestro y señor. Dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Saben, esto no alteraba quién era el mayor. Jesús era el mayor y continuó siéndolo después de haber lavado los pies y mientras lavaba los pies también. Pasa que esa superioridad no se expresaba como ellos creían que debería hacerse. Ciertamente les aseguro, dijo Jesús, que ningún siervo es más que su amo, ni ningún mensajero más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y ahora sí, se dispusieron a participar juntos de esta última cena. Estaban viviendo una experiencia que jamás olvidarían, aunque al momento de vivirla no la entendían. Pero aún sin entender, la mayoría decidió bien y permanecieron al lado de Jesús. En la vida cristiana, ¿sabes? La cosa a veces no se trata de entender, pero siempre se trata de permanecer con Él. Así la victoria final está absolutamente asegurada y garantizada. Ojalá que vos y yo, cuando transitamos al lado de Jesús, cuando seguimos sus pasos, y muchas veces tropecemos con esos momentos en que no entendemos, Jesús, lo que estás haciendo, ojalá más allá de no entenderlo, vos y yo lo sigamos. Y si lo hacemos así, la victoria está garantizada. Dios te bendiga y sigamos acompañando a Jesús en los acontecimientos ocurridos en este aposento alto.